Muy buenos días amigos, soy Manuel Alejandro, el narrador de las grandes historias de los famosos artistas de ayer, hoy y siempre. Como siempre, trayéndoles palabras o frases de aliento para poder ser felices en esta vida. Acá les tengo una. La vida es similar a un rompecabezas. Cada pieza tiene una razón, un lugar y un porqué. No insistas en colocar piezas donde no caben. Así es, amigos. El día de hoy les voy a traer la historia de un gran actor cuyo nombre es Glenn Ford. Muy conocido era en el mundo cinematográfico. Él ha actuado en varias películas, muy buenas por supuesto, hay que decir lo que es. Y bueno, espero que sea del agrado de todos ustedes la historia de este gran artista. Y también quiero aprovechar para saludar a los amigos de la comunidad de experiencia de la vida. Seguimos creciendo poco a poco y eso nos ayuda a poder seguir creciendo. Y a los que no se han suscrito todavía a este canal, amigos, no cuesta nada, es totalmente gratis el dejar su like y suscribirse a este canal. Y también les sugiero que aprieten la campanita para que puedan recibir información, noticias de su canal, que les comunico que a diario seguimos editando nuevas historias de los nuevos, ya sea de artistas, cantantes, músicos, acá en nuestro canal, ¿ok? Como también tenemos el otro canal que está en la plataforma de YouTube, que es Experiencias en el Deporte con Manuel Alejandro. Visítenlo y sé que les va a gustar a los amantes del deporte. Bueno amigos, los dejo. Espero que disfruten de esta historia de este gran actor. Y bueno, espero que todos estén bien, ¿no? Y nos estamos viendo en el siguiente video. Cuídense bastante. Glenn Ford, nacido GWYLLYN Samuel Newton Ford, ciudad de Quebec, Canadá, 1 de mayo de 1916, Beverly Hills, California, 30 de agosto de 2006. Fue un actor canadiense-estadounidense. Destacó durante la Edad de Oro de Hollywood como uno de los actores más taquilleros de las décadas de 1940, 1950 y 1960, con una carrera que duró más de 50 años. Aunque actuó en muchos géneros cinematográficos, algunos de sus papeles más relevantes fueron en películas de cine negro como Hilda 1946 junto a Rita Hayworth y Los Sobornados, de Big Eat 1953. Sin embargo, los principales reconocimientos que recibió en su carrera fueron por comedias o westerns, entre los que se incluyen 3 nominaciones al Globo de Oro al Mejor Actor, que obtuvo por Packet Fell of Miracles. Milagro por un día / un gángster para un milagro, 1961. Uno de sus últimos papeles en el cine fue el de Jonathan Kent, padre adoptivo de Superman, en el primer filme de la saga en 1978. GWYLLYN Samuel Newton Ford nació el 1 de mayo de 1916 en Sainte-Christine de Auvergne, Quebec, Canadá. Era hijo de Hannah Wood, de soltera Michie, y Newton Ford, un maquinista de la Canadian Pacific Railway.
Por parte de su padre, era sobrino nieto de John A. Macdonald I, que había sido primer ministro de Canadá y también tenía parentesco con el presidente estadounidense, Martin Van Buren. En 1922, cuando tenía 6 años, toda la familia se mudó a Estados Unidos, primero a Venice y luego a Santa Mónica, California. Su padre sería maquinista para la Venice Electric Tram Company, donde trabajó hasta su fallecimiento en 1940, a los 50 años. Después de su graduación en la Santa Mónica High School, Ford empezó a actuar en pequeños grupos de teatro. Cuando estaba en secundaria, tuvo algunos empleos esporádicos en los que trabajó, entre otros, para Will Rollers, con quien aprendió a montar a caballo. Comentaría más tarde que su padre no ponía objeción por su interés en esta actividad durante su juventud, pero solía decir, esto está bien para ti que intentes actuar, si aprendes algo más primero. Ser capaz de montar y desmontar un automóvil. Ser capaz de construir una casa, cada parte de ella. Entonces siempre tendrás algo. Ford siguió el consejo y durante la década de 1950, cuando era uno de los actores más populares de Hollywood, realizaba asiduamente en su casa trabajos de fontanería, electricidad y aire acondicionado. Ford adquirió la nacionalidad estadounidense el 10 de noviembre de 1939. Ford actuó en compañías teatrales de la costa oeste y tuvo un primer papel en Night in Manhattan 1937 con la 20ª Century Fox antes de incorporarse a Columbia Pictures en 1939. Su nombre artístico procedía del pueblo natal de su padre, Glen Ford, en Alberta. Su primera película importante fue Haven with Barbed Wire Fenced 1939, con guión de Dalton Trumbo. En 1941, un importante director de Hollywood, John Cramwell, que había quedado convencido de su trabajo, pidió sucesión a la Columbia para producir el drama independiente So and Sour Night 1941, en la que Ford ofreció una convincente interpretación de un joven exiliado alemán que huía en la Europa ocupada por los nazis. En esta película, trabajó con Fredric March, ganador de un premio de la Academia, y con Margaret Sullavan, que había sido recientemente nominada a un Oscar. Bosley Crowther, periodista del New York Times, en un artículo del 29 de febrero de 1941, afirmaba, Glen Ford es un joven actor muy prometedor. Extrae más sustancia y naturalidad de su papel de joven que cualquier otro del reparto. Tras una elevada publicidad de la película con la premier de Los Ángeles y de una gala para recaudar fondos en Miami, el presidente Roosevelt vio el filme en una proyección privada en la Casa Blanca y quedó muy satisfecho de la cinta. Ford fue invitado ese año al baile de cumpleaños de los Roosevelt. Al regresar a Los Ángeles, se registró en el Partido Demócrata y se convirtió en seguidor incondicional de FDR. Quedé impresionado cuando conocí a Franklin y Eleanor Roosevelt, recordaría Ford décadas después. Me emocioné mucho cuando regresé a Los Ángeles y encontré una magnífica fotografía autografiada para mí. Siempre ocupó un lugar de honor en mi casa. Después de 35 entrevistas con medios de comunicación y tras una crítica elogiosa de su interpretación, Ford comenzó a tener una amplia lista de fans. Por lo que se sintió decepcionado cuando Columbia Pictures lo siguió incluyendo en producciones de bajo presupuesto los 7 años que le restaban de su contrato. Su siguiente película, Texas, fue su primer western, un género al que estaría asociado el resto de su vida. En esta película, compartía protagonismo con otro joven actor, William Holden, con el que mantendría una larga amistad. Siguieron varias películas, ninguna de ellas memorable, por las que le pagaron no bastante bien para comprarse una casa para su madre y otra para él. So and Sour Night también afectó a la joven estrella de otra manera. En el verano de 1941, mientras Estados Unidos eran aún técnicamente neutral, se alistó en la Coast Guard Auxiliary, Guardia Costera Auxiliar, aunque tenía un aplazamiento 3. Por ser el único sostén de su madre. Inició su instrucción en septiembre de 1941, conducía 3 veces a la semana hasta su unidad en San Pedro, y pasaba muchos fines de semana allí. El texto que sigue es una traducción defectuosa.
Si quieres colaborar con Wikipedia, busca el artículo original y mejora esta traducción. Copia y pega el siguiente código en la página de discusión del autor de este artículo, subst, aviso mal traducido Glenn Ford. Consolidación. Glenn Ford interpreta a un hombre dominado por los celos provocados por Hilda en el film del mismo nombre que dio fama a Ford y a Ashworth. Su papel más destacado en la primera parte de su carrera llegó en 1946, en la primera cinta que rodaba desde el final de la guerra, con Hilda, uno de los grandes clásicos del cine negro. Protagonizada junto a Rita Ashworth y dirigida por Charles Vidor. Fue el segundo film en que compartía protagonismo con Rita Ashworth, también bajo las órdenes de Vidor. Alcanzó la celebridad por su intervención en esta cinta. Se hizo particularmente famosa la escena en que Ford abofetea a Rita Ashworth. Los intentos sucesivos de repetir el éxito con esta pareja de actores fueron fracasos comerciales, como Los Amores de Carmen. Sus mejores papeles los llevó a cabo a las órdenes del director de origen austríaco Fritz Lang en Los Sobornados y Deseos Humanos. En 1959, pasa a formar parte de la plantilla de la Metro, en donde conseguirá buenos papeles junto al director Vicente Minnelli en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis y El noviazgo del padre de Eddie. Glenn Ford se caracterizó por interpretarse a sí mismo encarnando a personajes honestos que sufrían bajo el abuso y que resurgían bajo la determinación y voluntad extrema. También hizo papeles discretos de galán, cowboy y rufián. Nunca obtuvo el reconocimiento de la Academia, pero sus 200 películas lo hicieron muy reconocible y popular. 4. Ford nunca llegó a obtener un premio Oscar, obtuvo un Globo de Oro y en la década de 1960, su estrella declinó lentamente. Siempre se le consideró un actor infravalorado por el medio, pero la amplia gama de personajes que interpretó acabaría haciendo de él uno de los mitos de Hollywood, con un fiel grupo de fans y una fiel audiencia televisiva. En 1978 formó parte del elenco de la película Superman interpretando a Jonathan Kent, padre adoptivo de Clark. Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada. Busca fuentes: Glenn Ford, noticias, libros, académico, imágenes. Puedes avisar al redactor principal pegando lo siguiente en su página de discusión: sust, aviso referencias Glenn Ford. Uso de esta plantilla, referencias T igual a, sust, current timestamp. Glenn Ford junto a su primera esposa, Eleanor Powell, en una fotografía de 1943. En su vida, Ford fue un amigo personal y entrañable de Rita Ashworth. Cuando acaeció la muerte de la actriz, Ford cayó en un estado depresivo que le afectaría toda la vida. Glenn Ford tuvo dos aspectos marcados de su personalidad: era para sus amigos personales un verdadero y gran amigo, y mantuvo un amplio círculo cerrado de amistades a través de su vida. Algunos de ellos fueron el matrimonio del presidente Ronald Reagan y su esposa, Frank Sinatra, Dale Evans, Roy Rollers y Gene Autry, Martin Landau, Angie Dickinson, Ernest Borgnine y Paul Mazursky. Aficionado a la cría de caballos, se dedicó en los últimos años a esta actividad en un rancho de California. Por otro lado, demostró en el curso de su vida íntima que era un tanto distinto a los personajes que interpretaba. En alguna época oscura de su vida se diferenció del común y se hizo poco accesible a la prensa. Su carácter varió a medida que le llegaba la fama, pasando de ser un actor cordial y amable a un Ford enviciado con el alcohol, irascible, maníaco y poseído por el egoísmo. Ford era en sus relaciones sentimentales una persona muy difícil, por lo que sus relaciones terminaron mal. Sus matrimonios fueron con la bailarina Eleanor Powell desde el 24 de octubre de 1943 hasta el 23 de noviembre de 1959, 16 años, un hijo llamado Peter. Con Catherine Haas desde el 27 de marzo de 1966 hasta junio de 1969, divorcio sin hijos. Con Cynthia Ashworth desde el 10 de septiembre de 1977 hasta 1984, divorcio sin hijos. Con Jim Bowes desde el 5 de marzo de 1993 hasta 1994, divorcio sin hijos.
Tuvo además largos y bien conocidos romances con Sacha Gabor, Opal Lange, Rita Hayworth, Connie Stevens, Joan Crawford, Dinah Shore, Brigitte Bardot, Debbie Reynolds, Maria Schell, Linda Christian y Judy Garland. Pero no acabaron en matrimonio. Ford padeció problemas cardíacos en la última década de su vida, pero aún así logró llegar a los 90 años. En 1987 fue homenajeado con el Premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián. Falleció en la noche del 30 de agosto de 2006 en su casa de Beverly Hills, California, a los 90 años.